two, three, four. A viva voz, la realidad, en la voz de sus protagonistas. Las entrevistas de la brújula de la semana. A viva voz. Horas 5 minutos, continuamos en la Brújula de la Semana, el programa de la Cooperativa de Comunicación La Brújula para Vox Rosario. Y esta semana también, 20 de junio, además de los festejos del Día de la Bandera, además de las visitas ilustres en la política que tuvo la ciudad, también se cumplía un aniversario, el primer aniversario de el nuevo pacto de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Hace un año, un 20 de junio, pero del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri volvía a firmar un pacto con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar una fenomenal crisis que vive la Argentina, como una especie de única salida, planteaba el gobierno en su momento, ante las dificultades económicas. Y bueno, a un año de eso nos interesaba poder charlar con alguien que ha estudiado mucho el tema en general de la deuda en la Argentina y que conoce en particular el tema del pacto con el Fondo Monetario Internacional, que es el economista Claudio Lozano, que ha tenido la deferencia de atendernos para charlar sobre este tema. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Digo, a un año de ese pacto, de esa nueva vuelta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo está la Argentina? A diferencia de hace un año, digamos. Bueno, la verdad es que no ha habido otra cosa que un deterioro creciente. La Argentina, en el marco del acuerdo con el fondo, vivió un proceso de corridas cambiarias que impactó destruyendo el poder adquisitivo de la población, profundizó el cuadro recesivo de la economía argentina y está en una suerte de caída libre donde la actividad económica no ha hecho otra cosa que caer, impactando negativamente en la cuestión del empleo. También el propio miércoles 19 tuvimos los datos en materia laboral. Y ciertamente ya el primer trimestre del año 2019 muestra una tasa de desocupación que supera los 2 dígitos, está en el 10,1, pero con una cantidad de gente que practica estrategias de sobrevivencia, pero que sigue buscando trabajo, en donde prácticamente 5.400.000 argentinos están buscando empleo cotidianamente. Así que lejos de haber resuelto nada, el acuerdo con el fondo ha agravado el cuadro económico y social del país, pero la cuestión es bastante, digamos, para hacerla precisa, la razón por la cual se desata todo este tema es que el gobierno de Macri, en el marco de una irresponsable política de endeudamiento, a comienzos del 2018, lo que hizo fue poner en default a la Argentina, es decir, Argentina no tenía $1 para poder afrontar los compromisos y vencimientos de deuda que había tomado, y en ese marco es que se resuelve el acuerdo, la necesidad del acuerdo con el fondo, un acuerdo que en lugar de reprogramar y reestructurar los vencimientos de deuda, lo que hizo fue aplicar un stand-by tradicional, agigantar el endeudamiento, nos prestó más de $60.000 millones. Esos $60.000 millones se concentran en vencimientos que están prácticamente puestos en el periodo gubernamental que viene, y el default, por lo tanto, no solo no se solucionó, sino que se agravó. Y en ese marco, digamos, estamos en una situación en donde ese acuerdo, que fue un acuerdo absolutamente inconveniente porque no resolvía absolutamente nada, un acuerdo que además incluso fue cuestionado al interior del propio organismo y que terminó saliendo con force por un organismo que directamente violó sus propios estatutos para prestarle a la Argentina y respaldar electoralmente a Macri para que llegue a competir electoralmente. O sea, acá no ha habido un préstamo para que la Argentina resuelva sus problemas, sino que ha habido un crédito para que Macri pueda llegar a la elección
y en ese marco lo que ha habido no es otra cosa que el agravamiento del cuadro social y económico del país, con un incremento de cerca de 5 millones de personas que cayeron bajo la línea de la pobreza, y en el marco de un proceso donde la especulación financiera es la única clave que caracteriza la vida económica del país. Eso te iba a decir, digo, en el marco de un préstamo y de plata que no solo no soluciona, sino que gran parte se fue fugada del país, digo, no, ni siquiera fue a resolver alguno de los problemas, sino a generar más. En realidad, acá hay dos fenómenos, un fenómeno que tiene que ver con el endeudamiento que tomó la Argentina con los acreedores privados. Ese endeudamiento en general ha servido simplemente para sostener la fuga de capitales, prácticamente desde que asumió Macri hasta abril, que son los últimos datos disponibles, se fugaron del país 69.800 millones de dólares, de una deuda total tomada del orden de los 130.000, y además lo que tenemos es un acuerdo con el fondo que por un lado violó la Constitución Nacional porque no se discutió en el marco del Parlamento, y por otro lado violó el estatuto del fondo porque el fondo tiene prohibido prestarle a países en situación de fuga de capitales, y sin embargo lo hizo, y una y otra vez, incluso ahora, se le ha permitido al gobierno el uso de las pocas divisas disponibles para seguir sosteniendo la fuga. Así que es un verdadero disparate, se vuelven a repetir las irregularidades propias de la historia del endeudamiento argentino, y obviamente todo esto amerita una revisión del endeudamiento como condición para que el próximo gobierno pueda recuperar márgenes de acción. Eso te iba a preguntar. Para poder asumirla, para poder plantear una estrategia distinta de política económica, ¿no? Apuntaba hacia ahí porque digo, está extendida la idea de la dirección política que hoy tiene el Fondo Monetario Internacional en muchas de las definiciones del gobierno. Digo, ¿cómo se cambia esa relación o con qué se va a enfrentar el próximo turno gubernamental a la hora de lo que queda de este pacto? Bueno, se va a enfrentar primero prácticamente con muy pocas divisas, con la necesidad de tener que afrontar todos los pagos. En realidad el acuerdo se instituye como una suerte de extorsión, donde prácticamente entre el 2021 y el 2023 se concentran todos los vencimientos de los casi 60.000 millones de dólares que el fondo nos prestó. Y en ese marco, obviamente es importante tener en cuenta que este acuerdo no solo incluye el préstamo de dinero, sino que incluye condiciones sobre la política económica. De hecho, hay una oficina en el Banco Central que controla y monitorea cotidianamente las políticas cambiarias y monetarias del país, y al mismo tiempo hay un conjunto de condicionamientos que pasan por la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que pasan por una demanda de reforma laboral que siga desprotegiendo los derechos de los trabajadores, pasa por liquidar lo que se llama el Fondo de Garantía Previsional y avanzar en una reforma previsional que disminuya el financiamiento que el Estado pone sobre el sistema, es decir, que limite aún más la capacidad de pagar haberes jubilatorios razonables. Es decir, reforma laboral, reforma previsional, reforma del Banco Central, control de la política monetaria y cambiaria. Hay una expropiación completa de lo que es la gestión de la política económica del país. Por lo tanto, el próximo gobierno va a tener que discutir no solo el tema de patear para adelante los vencimientos, sino al mismo tiempo sacarse de encima el chaleco de fuerza de una política que no le permitiría, en caso de que la respete, retomar el rumbo del crecimiento y del desarrollo del país, ¿no? Efectivamente, así, un gobierno que van a ser encorsetado, digo, y que va a tener que tomar algunas definiciones, porque, digo, en el marco en el marco de situación que vos planteás, es muy difícil pensar una política diferente sobre esa base. Sí, la única que sí creo es que, digamos, si se hacen las cosas bien, si realmente hay una convocatoria seria que se traduzca en una elección donde el gobierno de Macri se ha derrotado con amplitud en las
las elecciones de octubre y esto respalde de alguna manera políticamente al gobierno, como decíamos antes, la deuda tiene hoy un conjunto de irregularidades tan importantes que permitirían poner en marcha un proceso de auditoría y de investigación, tanto sobre el endeudamiento privado, tomando en cuenta quiénes son, o sea, pasando en limpio quiénes han sido los acreedores que han prestado, viendo quiénes son las autoridades del Ministerio de Hacienda, del Financiamiento, de la Secretaría de Financiamiento y del Banco Central, viendo quién hizo negocios, digamos, ¿no? Viendo quién hizo los negocios. Claro, y viendo quiénes fugaron, todo esto permitiría tener elementos para dar de baja parte de la deuda y al mismo tiempo también una discusión a fondo, digamos, profunda con el propio fondo sobre la base de primero de dos cuestiones. En primer lugar, del no cumplimiento de los pasos y procedimientos legales y constitucionales para poder hacer este acuerdo. Macri no tenía facultades legales para acordar con el fondo y sin embargo lo hizo y el fondo no le reclamó el tema de que pase por el Parlamento Nacional para poder aprobar esto. Y en segundo lugar, el tema de que hay que pedir una auditoría del propio organismo, porque ciertamente hay múltiples integrantes del staff técnico del organismo y varios de los países que integran el directorio que se opusieron a esto casualmente porque se estaban violando las reglas que el propio fondo tiene que cumplir. Y la verdad es que, digamos, el acuerdo salió simplemente por el respaldo de los Estados Unidos, que en todo caso busca sostener a su aliado geopolítico en desgracia, que es el caso de Macri, y en realidad en el marco de la salida de este acuerdo, lo que se hizo fue, desde el propio gobierno de Macri, permitirle a los Estados Unidos una serie de concesiones, fundamentalmente de apertura del territorio a la instalación de bases de ayuda militar, bases de ayuda humanitaria, como se las llama, del Comando Sur de los Estados Unidos, y que se han instalado y se están instalando sobre los recursos naturales, sobre el litio en el caso del norte argentino, en Jujuy, sobre el acuífero Guaraní en Chaco y en Misiones, sobre Vaca Muerta en Neuquén, sobre Ushuaia en línea con la base militar de la OTAN en Malvinas. Es decir, acá claramente hay una cuestión que no solo está poniendo en discusión la política económica del país, sino que está perpetrando un alineamiento geopolítico sumamente peligroso para la soberanía de la Argentina. Claudio, como siempre, muy claro, y te agradecemos el rato de charla con la Brújula de la Semana. No, al contrario, le agradecido soy yo, hasta siempre. Charlábamos con el economista Claudio Lozano a un año, un primer aniversario del pacto de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y algunos de los números y de las situaciones que se podían hacer de balance luego de este primer año de la vuelta al